Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más acá, dispuestos para darle gloria y honra. Les voy a pedir a los que estamos presentes que nos pongamos de pie y vamos a alabar a nuestro Señor. Entraré por tus puertas con acciones, entraré con alabanzas a ti. Este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Lo diré, este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. No diré, este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Jehová hace gloria a mi alma, y los mansos en mí se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún más su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Jehová hace gloria a mi alma, y los mansos en Él se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún más su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún más su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová conmigo, y exaltemos aún más su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Jehová hace gloria a mi alma, y los mansos en Él se alegrarán. Bendeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. El Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo, exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo, exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré.
Mi único deseo es saltar al Cordero en el Señor. Te gloriaré, sí Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos, oh Cordero de gloria, te bendecimos mi Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, y agradecemos Señor lo que tú haces con nuestras vidas. Gracias Rey soberano, gracias por eres bendito en tu alabanza, recibirá todo el en tu corazón, por tanta misericordia, Señor. Gracias porque todo está, Señor, bendito en tus manos, Señor, para cumplir y hacer tu voluntad. Gracias, oh poderoso Redentor. Gracias, Cristo El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan serán. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, como los que sueñan serán. Nuestra boca se llenó de alabanza y de risa, y dirán en las naciones, Jehová es engrandecido a mí. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, todos los que sueñan serán. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, todos los que sueñan serán. Grandes cosas ha hecho Dios, con Dios el Señor hará volver a Sion a sus cautivos, todos los que sueñan serán. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos, todos los que sueñan serán. Nuestra boca se llenó de alabanza y de risa, y dirán en las naciones, Jehová es engrandecido aquí. El Señor hará volver a Sion a sus cautivos,
Santo, Santo, Santo es el Cordero. Santo, Santo, Santo es el Cordero, porque es glorioso.
Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Por favor, Señor, desciende precioso de esta mañana. Tócanos con necesitamos tu fluir, Señor. Por favor, te necesitamos hoy. Desciende, con tu gloria. Por favor, Rey soberano, desciende y glorifica Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Muévete sobre nuestras vidas, Señor, y sopla vida otra vez. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Oh Señor, nuestra tierra necesita que nos conquistes, Señor. Esta tierra, Señor, mi corazón necesita que ser conquistado, Señor. Que mi voluntad sea rendida a tu voluntad, oh Dios. Oh, que mis pensamientos estén bajo tus pensamientos. Que nuestra mente sea renovada
Esta tierra será rendida a ti, Señor. Oh, Señor, gobiérnanos tú, Señor. Oh, Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Ven sobre nuestra vida, Señor, y sopla vida otra vez. Oh, Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Oh Señor, ahora te pedimos que tú nos hables, por favor. En tu misericordia, Señor, enséñanos. Enséñanos, Padre, para que en todo podamos ser semejantes a ti, para que en todo seamos uno mismo contigo, Señor, por favor. Lo necesitamos, Cristo, lo necesitamos. Oh, Padre Jesús. Pueden sentarse. Todos son bienvenidos. Los poquitos que podemos estar reunidos son bienvenidos. Amén, hermanos. Hoy quiero empezar con la ayuda del Señor. Siempre digo con la ayuda del Señor porque obviamente nosotros como seres humanos no sabemos todo respecto a los misterios del Señor, respecto a su reino, respecto a todo lo que concierne al Señor, a Dios y a su Hijo amado. Por eso digo con la ayuda del Señor, porque no lo sabemos todo, ¿verdad? Yo quiero hablarles, hermanos, acerca de la batalla de la fe. De la batalla de la fe. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la vida cristiana, la fe verdadera, tiene sus batallas. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Muchos cristianos ni siquiera están conscientes que la fe es una batalla. La fe verdadera es una constante batalla. O mejor dicho, para muchos, permanecer firmes en el camino del Señor. En esta vida, para adentrarnos en la fe, no se dan cuenta que se requiere de firmeza. ¿Y por qué es que no se dan cuenta? ¿O por qué para ellos no es una batalla? ¿Por qué? Porque ellos al final de sus vidas no quieren obtener la corona de la vida que le fue otorgada a Esteban. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan a Esteban?
Esteban fue apedreado, murió apedreado, perseguido, y a Esteban le fue concedida la corona de la vida eterna. Tampoco quieren oír al final de sus vidas: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Queremos escuchar nosotros eso al final de nuestra vida? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermanos, hay quienes, y entre nosotros, examinémonos a nosotros mismos. Si estamos experimentando batallas hoy, y si no tenemos batallas, es porque nuestra fe quizá no es la fe de la cual nos hablan las Escrituras. La fe de los que también experimentaron batallas, que nos habla Hebreos, la gran nube de testigos. Pablo se refiere a la gran nube de testigos de Moisés, de Jefté, de Barak, de Sansón, la fe de Cristo, la fe de Abel, la fe de Abraham. ¿Quiénes más? La fe de Elías, la gran nube de testigos. Todos ellos experimentaron batallas en su fe. ¿Estamos nosotros experimentando las batallas? Hermanos, si nuestra fe es la fe verdadera, vamos a experimentar batallas. Y si todavía no han sido tan fuertes, espérense, ya viene el tiempo en que las batallas se pondrán más recias. Amén. Hermanos, antes de entrar en los detalles acerca de la fe verdadera y las batallas que esa fe ha de experimentar, quiero que sepamos algo. Y es que si tú no estás experimentando batallas, si no estás padeciendo dificultades, es porque no estás tratando de permanecer fiel en el camino del Señor. Y sería bueno que le preguntaras al Señor: Señor, ¿te agrada mi caminata? Señor, ¿estoy caminando a lo que tú esperas de mí? ¿Te has preguntado alguna vez? Si tú no sientes dificultades en el camino del Señor, tal vez es porque ni estás en ese camino. Es mi fe, la fe del Señor Jesucristo. ¿Es mi fe la fe del Señor Jesucristo? ¿Qué significa la palabra fe? La palabra fe se traduce del griego pistis, cuyo significado principalmente nos da la idea de confianza y firme convicción. ¿Y dónde se obtienen las convicciones del Señor? ¿Dónde? En su presencia, nada más. Solo en la presencia del Señor podemos obtener las convicciones que Cristo tenía. De lo contrario, ni porque leamos libros buenos, muy bonitos, ni siquiera leyendo la Biblia, si el Espíritu
no está sobre nosotros cuando estamos leyendo la Biblia. Ni siquiera si el Espíritu no hace saltar, la letra será muerta para nosotros. Pues en muchas partes de la Biblia, según el contexto que leemos, la palabra fe también significa fidelidad. Fidelidad. Entonces, hermanos, por el significado de la palabra fe, es la razón por la cual nosotros debemos preguntarnos si nosotros estamos andando o si hemos andado como es digno del testimonio de Cristo. Y con la misma fe del Señor Jesús, porque permaneció fiel. Si hemos nosotros de pelear la batalla de la fe, si hemos nosotros de contender en esta vida por la fe, tendremos que mantenernos firmes. Tendremos que mantenernos bajo el espíritu de la verdad. Amén. ¿Y cómo permaneceremos firmes en la batalla de la fe? ¿Cómo? Acompáñenme a Romanos 8:13. Esta es una batalla en la cual está usted y yo, hermano. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo permaneceremos firmes en la batalla de la fe? No dejemos reinar el pecado que haya cabida en nuestro cuerpo, hermanos. Ni tampoco siendo obedientes a las concupiscencias de nuestra mente, de nuestro corazón humano y de nuestro cuerpo. No le demos cabida al pecado. Entonces podemos permanecer firmes en la batalla de la fe. También dice la Escritura que si nos consideramos como muertos al pecado, a aquellos deseos débiles de la carne y aquel razonamiento humano, cuando nosotros tenemos que estar peleando la batalla de la fe, nuestro razonamiento humano nos debilita. Ahí Satanás comienza a aprovecharse, comienza a acecharnos. Entonces, si nosotros le damos cabida a nuestro razonamiento humano, si nosotros le damos cabida al pecado en nuestros miembros, en estos miembros, en la mente, en los ojos, en la boca, en nuestro corazón, ¿qué es lo que dice el diablo? Esta es presa fácil para mí. Yo lo puedo debilitar. Amén. Entonces, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús era llamado el Hijo de Dios?
¿Cuál era la fe que el Señor Jesús tenía? Una voluntad rendida al Padre. Amén. El que no desea sufrir en la carne, hermanos, el que le huye a los padecimientos de Cristo, no va a experimentar las batallas de la fe verdadera. La fe verdadera requiere de permanecer fieles. El camino de la fidelidad el hecho de morir a nuestros deseos carnales por medio del Espíritu requiere de batalla. Solo si hay batalla, solo si hay contienda contra el enemigo, solo si no nos dejamos vencer por sus herramientas, las herramientas del diablo. Y hermanos, ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso de sufrir en la carne? Hermanos, acompáñenme a la primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 4. Verso 1 al 2. ¿Queremos tener una fe victoriosa? ¿Queremos permanecer fieles hasta el final? Y que aun cuando el Señor venga, nos encuentre fieles y seamos parte de sus súbditos en ese reino. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, y nosotros no queremos sufrir. Y nosotros no nos hacemos los ignorantes acerca del sufrimiento. ¿Por qué? Porque todavía nos gusta pecar. Porque todavía queremos pecar. Se nos habla de la venida del Señor y muchos cristianos tibios dicen, no, todavía quiero gozar un poco de pecado. Tú no tienes batallas si piensas así. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto de sufrir en la carne no es una forma bonita ni elocuente, hermanos, de enseñar cómo podemos obtener una fe victoriosa, sino que aquí el apóstol Pedro lo está mencionando. Sufrir en la carne, ármense del mismo pensamiento, como quien dice, prepárense mentalmente, preparen su espíritu, porque si quieren tener una fe victoriosa, tendrán que padecer en la carne la misma fe de Cristo, los mismos padecimientos del Señor Jesús. La iglesia querrá tener el poder de sanidad, qué bueno, pero tendrá que padecer.
padecer los mismos padecimientos de Cristo. ¿Y qué predican hoy muchos pastores o apóstoles? No tienes que sufrir. El Señor ya padeció por ti los sufrimientos. Y el apóstol, el verdadero apóstol, un verdadero apóstol, que era Pablo, que decía: estoy crucificado juntamente con Cristo. Estoy padeciendo lo mismo que el Señor Jesús padecía. En estos tiempos también hay gente, o habrá quienes desean por curiosidad nada más adentrarse en el camino de la fe. Pero el camino de la fe verdadera tiene su batalla, hermanos. Y qué bueno que el Señor nos enseñe por medio de batallas a ser fuertes, a ser firmes. Lucas 9:23. Vamos a Lucas 9:23. El Señor está invitando a sus discípulos a que hagan algo. Si quieren tener esa fe. Verso 23 dice, del capítulo 9 de Lucas: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, ¿queremos tener la fe del Señor Jesús? Tendremos que escoger vivir la clase de vida que Él vivía, recordando que la palabra fe significa fidelidad. Será el camino que nosotros tendremos que continuar con convicción firme para tener la fe del Señor. Tendremos que negar el yo. Tendremos que renunciar voluntariamente a nuestras escogencias, a nuestros deseos, a nuestras planificaciones. En el otro año yo voy a estudiar esto. El otro año yo voy a hacer este negocio. El otro año yo voy a comprarme una casa nueva. Y si el Señor te dice: no, el otro año harás todo lo contrario. Ah, Señor, ¿pero por qué? Porque no, tú quieres tener la misma fe. Y no, tú quieres que yo sea el que conquiste tu vida. ¿Qué era lo que cantábamos hoy? Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. ¿De veras estamos conscientes de lo que estamos cantando? Los hombres de fe, los hombres de aquella gran nube de testigos, si analizamos cada una de esas vidas, hermanos, tal vez ellos ya tenían planificada su vida, pero el Señor los llevó por otro camino, por el camino de Cristo. Y a nuestra carne le desagrada pensar en el sufrimiento.
Y entonces ahí es donde las concupiscencias y los pecados encuentran camino, hayan cabida en nosotros. Cuando la carne huye del mensaje de la cruz, ese es el verdadero poder de la cruz. Ese es el verdadero poder de la cruz. La cruz, como en alguna película que sacaron, la usan como un amuleto. No. El verdadero poder de la cruz es por medio del sufrimiento, por medio de los padecimientos del Señor, purificarnos. No que tú te encuentras con algún hijo del diablo y la cruz, uy, la cruz no es un amuleto. El poder de la cruz es hacernos fuertes en la batalla, es purificarnos, quitar las concupiscencias de nuestra carne, que nuestra carne no se levante. Así que el Espíritu nos dice hoy, es necesario experimentar las batallas en la fe para permanecer fieles al Señor, para que no vivamos el tiempo que nos resta en la carne. Algunas de estas batallas podría ser la oposición y el rechazo de nuestros amados. El vituperio del mundo. Dejar nuestras casas, nuestras tierras, nuestras comodidades. Sí, hermano, yo estoy pensando dejar mi casa, fíjese, dejar a mi esposa, dejar a mis hijos para adentrarme en el camino de la fe. No. ¿Se recuerdan quién dejó la casa de su padre? El padre de la fe. Oh, hay quienes no pueden pensar en dejar a sus padres. No puede ser. Esa es una costumbre muy arraigada en nosotros, los hispanos y los latinos. Ay, mi papá, mi mamá lo es todo. Yo creo, hermanos, de que esa parte para mí no sería difícil. Mis papás me regañan, ¿por qué no nos llamas? ¿Pero por qué? Claro que ellos no son unos padres impíos, pero yo creo que si el Señor me dijera, vas a adentrarte en un camino donde tienes que olvidarte de tu familia, en esa parte yo le diría, Señor, no hay problema. Y por eso en mi familia es que sos papá sin sal, es que sos un desamorado, es que sos aquí, sos allá, te pareces a fulano de tal. Pero hermanos, cuando Abraham se adentró en el camino de la fe, buscando aquella ciudad cuyo constructor y fundador era el Señor, le dijo a su papá, nos vemos. Adiós, a ver hasta cuándo, papá. Adiós, mamá. Adiós, hermanos. ¿O ustedes creen que cuando él andaba por el Negev
estaba haciendo una videollamada. Ay, papá, ¿cómo me hace falta verte? No hay tales de eso, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Elías tiró el manto sobre Eliseo? Eliseo estaba arando. Eliseo era un joven que tenía una vida acomodada. Su papá tenía tierras. Estaba arando las tierras de su padre. Y dice que hizo leña con el arado. O sea, Eliseo estaba renunciando a todo vínculo con esta tierra. Amén. Hizo su último churrasco con su papá y su mamá y les dijo: nos vemos. He encontrado un padre en la fe. Elías. Yo tengo un tío, hermanos, que para mí ha sido de mucho ejemplo. Lo amo, lo quiero mucho. Ya se los he contado otras veces. Y por supuesto respetaba a mi abuelo, respetaba a mi abuela, los amaba. Pero mi abuelo, yo sé que no le hubiera podido enseñar lo que su padre espiritual le ha enseñado hasta hoy. Para él sí fue duro cuando mis abuelos partieron de esta tierra. Pero él no estaba como otras personas dentro de mi familia, pegando alaridos que se habían muerto mis abuelos. Hasta pateando la pared. Él no, él estaba sereno, estaba tranquilo, porque él encontró un nuevo padre que le ha enseñado los valores eternos del camino de la fe, de la batalla de la fe. También proclamar un mensaje impopular podría ser una batalla, hermanos. Un camino de soledad también puede ser una de estas batallas. Muerte a mis deseos, muerte a las metas que tengo por el deseo de Dios y el rendimiento de mi vida al Señor. Eso podría ser una batalla. Un sencillo fácil y que a muchos nos dolería sería que el Señor nos dijera: ¿y por qué te estás esforzando tanto por comprar una casa si yo ni siquiera te voy a permitir comprar una casa? ¿No es verdad que todos piensan? La mayoría, yo diría que un 90% de la población está pensando: estoy trabajando por una casa, por una casa. ¿No se ha dado cuenta usted que la mayoría de personas será lo único que logren en su vida, hablando terrenalmente? Una casa. Si tu economía es más o menos, lo único que lograrás son casas, terrenos. Eso es todo lo que vas a lograr. Pasan toda una vida trabajando para pagar una casa, como si fuera lo máximo en esta vida. Ah, ya logré mi casa, ya la compré. Ahora me muero. Yo no soy un economista perfecto, si yo fuera un buen negociante, si yo fuera un buen economista, creo que sería rico. Pero hemos analizado, hermanos,
que no es la mejor inversión invertir en una casa. Supongamos que nosotros tenemos 1,000,000 de quetzales para comprar una casa, los tenemos líquidos. Me encontré una casa de 1,000,000 de quetzales. Bueno, y para recuperar el dinero, ¿qué vas a hacer? Si te vas a vivir allí, no lo vas a recuperar. Ok, entonces la mejor manera es rentar la casa. Y una casa acá en Guatemala de un valor de 1,000,000 de quetzales, tal vez podría rentarse en 4,000 a 5,000 quetzales máximo. Y tú das en renta tu casa. ¿Cuándo vas a recuperar ese 1,000,000 de quetzales? Aproximadamente en 17 años. Así que para los que están pensando volverse ricos, no es la mejor inversión una casa. Además vas a estar tronándote los dedos. Ay, no tengo para pagar la casa. Ay. Por eso es que muchos ricos no invierten en una casa. ¿Qué es lo que hacen? Ahora pensemos en un negocio en el que tú puedes invertir 1,000,000 de quetzales. Tienes la probabilidad de recuperar esa inversión en 2 años. Ahorita no se me ocurre un negocio. Por eso les digo, yo no soy, al parecer, me he dado cuenta que no soy tan buen negociante. Pero en 2 años tú recuperarías 1,000,000 de quetzales si inviertes en un buen negocio. Pero para muchos sería muy triste escuchar del Señor: no te voy a permitir hacerte de una casa. Y como vivía Abraham, ¿entiendas? Era muy rico. ¿Y cómo vivía? Sara, nos mudamos a empacar cosas, a poner las carpas en los camellos. ¿Y ahora a dónde nos vamos? Ahora vamos a aquel lugar. Pero era un hombre de fe. Y tu fe se debilita solo porque, no logro hacer una casa. ¿Por eso te debilitas? Hay cosas más importantes que una casa. La fe del Señor Jesús. La fe de Cristo. Aunque las cosas que mencioné, que podrían ser algunas de las batallas que nosotros podríamos experimentar, son cosas en la vida física, el diablo va a aprovecharse de ellas, las va a usar como herramientas para desanimarnos y así tal vez lograr que nosotros desertemos de pelear la buena batalla. Tal vez así Él va a lograr que en el tiempo de estar peleando la buena batalla, tú desertes, tú digas ya no más. Así como Timoteo fue llamado por el Señor, nosotros también hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe. Satanás desea que abandonemos la batalla. Él sabe que puede lograr mucho al hacernos abandonar en el tiempo correcto, en el tiempo que es el momento de estar peleando la buena batalla. Él sabe que lograría mucho y casi destruirnos por completo, destruir a la iglesia por completo,
si nosotros desertamos en el tiempo que es el tiempo de estar peleando la buena batalla de la fe. Pero el Espíritu nos anima. Y el Espíritu nos dice esto. Efesios 6. Vestíos. No, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, ustedes que están en la batalla de la fe, hagan esto: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Así que si experimentamos alguna de estas batallas, el rechazo de nuestros seres queridos, amados, el vituperio del mundo, el abandonar nuestras casas, nuestra parentela, el proclamar un mensaje de Dios, el camino de la soledad, aunque esas cosas sean en lo físico, Satanás va a aprovecharse de ellas. Las huestes espirituales querrán rodearte, querrán estar sobre ti para que tú abandones la batalla de la fe. Es algo espiritual, es algo físico y espiritual. Ahora acompáñenme a la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Dice, capítulo 6, verso 12 de la primera epístola, la primera carta a Timoteo. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Nos damos cuenta, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, pelea la buena batalla. Él está llamándole a esa batalla buena. Así que si analizamos, no todas las batallas son buenas. Solamente las batallas de Dios son buenas. Solamente las guerras del Señor son las batallas, son las buenas guerras. Hay un dicho que dice, las guerras son inútiles. Y cuando alguien dice eso, las guerras son inútiles, yo pienso, momento, las guerras de Dios nunca han sido inútiles. Pero esta es una buena batalla. La batalla de la fe es una buena batalla. Si nos damos cuenta, el verso 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe,
el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mantener una batalla, sostener la batalla de andar en el camino de la justicia, ¿no es algo que vale la pena, hermanos? ¿Pero acaso no es una batalla? Hace poco un hermano me hablaba y me pedía un consejo. Él hizo un negocio con otra persona. Esta persona no le cumplió en el negocio. Y le devolvió lo que le había comprado. Y se lo entregó algo arruinado. Y este hermano le dijo: mire, don fulano, le voy a tener que descontar esto y esto y esto, porque ese no era el trato. Está bien, era justo lo que el hermano estaba haciendo, pero en él había una lucha. ¿Qué cantidad tenía que descontarle? Y él me llamó: hermano, fíjate que estoy batallando. ¿Es justo que lo haga o que no lo haga? Está bien, le dije, hácelo. Porque primero, negocio es negocio, pero ante todo la justicia del Señor Jesús. Y yo le dije: no le descontés esa cantidad, descontale menos. Pero en él había una batalla. Descontar la cantidad que aparentemente la justicia de los negocios le decía, o la justicia del Señor Jesús. Y yo le dije: no le descontes esa cantidad, descontale menos y vas a ver que el Señor te va a bendecir. Y a los días el Señor lo bendijo muy bien. La justicia, el camino de la justicia, hermanos, es una batalla. En nuestra carne, por mantenerte justo, tendrás que batallar. El apóstol Pablo se lo está diciendo aquí a Timoteo: sigue la justicia, sigue el camino de la piedad. Y sostener una batalla, mantenerse en el camino de la piedad, ¿no es una buena batalla, hermanos? ¿No es algo que vale la pena? Mantener la pelea, mantener la batalla de la mansedumbre, ¿no es una buena batalla? La mansedumbre de Moisés permitió que el Señor se detuviera a destruir a Israel en el desierto y que Dios mismo se hiciera de otro pueblo. La mansedumbre de Moisés le dijo: no, Señor, espérate, espera. El Señor estaba decidido a destruirlos por sus rebeldías, pero la mansedumbre que Moisés había aprendido hizo que el Señor se detuviera. ¿No es la misma batalla que usted y yo experimentamos, hermanos? Mantenernos mansos. Es una buena batalla. Es una batalla que vale la pena. Es la batalla que el Señor mismo peleaba. Cuando lo estaban escupiendo, cuando le estaban pegando, cuando le estaban diciendo: tú eres rey, ¿dónde está tu corona? ¿Ustedes creen que si hubiéramos sido nosotros, no hubiéramos sacado todas las pruebas para mostrarles que sí éramos el Hijo de Dios? Pero la mansedumbre es una batalla, pero es buena. Es buena. Cuando te están alzando la voz,
Alguien ahí, por ahí. ¿Acaso no estás peleando por dentro diciendo, le contesto o me quedo callado? ¿Le dejo ir uno o mejor espero que me dé? Es una batalla, pero es buena. Y para ese tiempo, la voluntad del Señor Jesús estaba rendida a lo que su Padre quería. Cuando lo estaban crucificando, ¿no podía Él llamar una legión de ángeles que lo defendiera? Pero Él peleó la buena batalla. Todo lo que el Señor nos da es bueno. Y Él nos dio esta batalla de la fe, a lo cual Pablo se refiere como buena batalla. Y desde pequeños nuestros papás nos decían, todo lo bueno cuesta. ¿Te cuesta esta fe? ¿Te cuesta, te está costando mantenerte en el camino de la fe? Es bueno. A la postre tendremos los resultados de haber peleado la buena batalla de la fe, la batalla que Cristo mismo peleó, hermanos. Y algo bueno de esta batalla, que a nuestra carne no le gusta, es que padeceremos sufrimiento. Y si por el Espíritu vencemos, si por el Espíritu obtenemos la victoria, lo que quiera levantarse de la carne será humillado, será destruido. Amén. Pero el camino de la mansedumbre y nuestra rendición al Señor nos hará semejantes a Cristo. Y nos daremos cuenta que la batalla valió la pena. La buena batalla de la fe. Romanos 8:13. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu sostenemos la batalla y vencemos, viviremos. ¿No nos pone gozosos eso? Muchos cristianos no quieren reconocer esta lucha, hermanos, y este sufrimiento que el Señor peleó y que nosotros también debemos pelear. Entonces, reconozcamos que es bueno que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Amén. ¿Vamos a pelear la buena batalla de la fe? ¿Vamos a dejar que la cruz le dé muerte a nuestra carne? Eso es necesario. Es necesario el sufrimiento. Es necesario padecer en nuestra carne para tener la victoria. Amén. Pónganse en pie. Cantemos aquel himno que dice: yo me rindo a Él. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Timoteo, haz tuya la vida eterna. Timoteo, aférrate a la vida eterna. Viviendo la vida tibia
viviendo la vida cómoda, hermanos. Yo dudo que podamos asirnos de la vida eterna. Yo dudo que podamos pelear la buena batalla de la fe. Muchos hermanos, cuando empezó este asunto de la pandemia, ay hermano, yo extraño la iglesia. Ay hermano, extraño sus mensajes, extraño las prédicas, las alabanzas. Y cuando llega el domingo y les decimos que va a haber grabación, pero ya me comprometí. O sea, ya están cambiando el día del Señor. El día del Señor siempre será día del Señor, hermanos. Pero es la vida cómoda, la vida sin problemas. Esperémonos, ya viene la batalla fuerte. Y entonces veremos quiénes serán los vencedores. Amén. Amén. Cantemos este precioso canto. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y me sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo
Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta batalla no será por mucho tiempo, hermanos. La última batalla que pelearemos será más recia, pero el Señor estará con nosotros hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No falta mucho tiempo para que aparezca el Señor Jesucristo. No falta mucho tiempo. Así que sepamos que esta batalla es una buena batalla. Es una excelente batalla. Porque a la postre veremos los resultados. Amén. Cantemos una vez más. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. ¿Qué significa fe? Fidelidad, convicción. Soy fiel porque tengo convicciones obtenidas en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga.